Si quieres acompañarme, el libro de Juan, capítulo de número 8, a partir del versículo de número 1. Juan 8:1. Dice así la palabra del Señor. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas eso decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos a los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Padre, gracias por tu poderosa y preciosa palabra. Es para nuestra alma alimento, Señor. Es para nuestra vida dirección. Es poder, Señor, que se manifiesta, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en nosotros y a través de nuestras vidas. A través, Señor, de tu gloria y de tu presencia y del poder que se manifiesta en tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, en este tiempo y en este momento, clamamos tu preciosa y maravillosa presencia. Ministra cada corazón, cada vida, cada alma, según su necesidad, Señor, porque tú eres el único que conoce la necesidad de cada vida. Háblanos, papá, según tu propósito y para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Amén. Ese texto del libro de Juan, del capítulo de número 8 que nosotros hemos leído, cuenta la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y lo más sorprendente de ese texto es cómo Jesús se comporta, ¿no? Y cómo Dios se comporta con el pecador y con el que se equivoca. Dios en ningún momento puede tener parte en el pecado. Eso lo tenemos claro porque Dios es santo. Pero miremos al texto y vamos a ver que aquí hay una mujer que estaba viviendo una situación difícil, que estaba viviendo un momento difícil. La Biblia no entra en detalles en relación a la vida de la mujer, pero también la mujer no es la única figura en ese contexto. Están los religiosos de la época, están los escribas, los fariseos, aquellos que no hacían más que apuntar al dedo a los demás, dándole a los demás una carga que ellos mismos no podían llevar. Y aquí ellos están todo el tiempo intentando hacer algún tipo de trampa para pillar a Jesús y para que lo puedan condenar y para que puedan matarle. Su gran deseo, el deseo de ellos era quitar la vida de Jesús, que al final lo consiguen de una u otra manera, pero cumpliendo el propósito que Dios tenía y en los tiempos que había determinado el Señor. Vemos aquí que esta mujer es sorprendida. Vemos que ella, al ser acusada, ellos querían que Jesús dijera algo a favor o en contra de lo que decía la ley de Moisés. Ellos no estaban preocupados con lo que iba a decir Jesús, sino que estaban preocupados con lo que decía la ley. Y ellos lo que querían hacer cumplir la ley.
Pero lo que no sabían es que estaban hablando con el que había escrito la ley. Y aquel que sabía interpretarla y vivirla como verdaderamente debería de ser. Entonces, cuando ellos se acercan con la mujer, le preguntan a Jesús, diciendo, Jesús, hemos pillado a esta mujer aquí en adulterio, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y me llama la atención, porque en este momento dice que la Biblia que Jesús está inclinado hacia el suelo y escribe en la tierra. Me pilla mucho, me pienso mucho, ¿qué escribiría Jesús en la tierra en este momento, no? ¿Qué estaría dibujando ahí? ¿Qué estaría escribiendo? Porque siendo él quien era, sabía lo que le venía, lo que iba a pasar, las circunstancias. Y entonces él está escribiendo y ellos preguntan, ¿qué debemos de hacer con esta mujer? La ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. Y entonces Jesús se endereza, habla con ella y dice lo siguiente, mira, el que no tiene pecado, que sea el que tire la primera piedra. Vuelve a inclinarse, a mirar al suelo y vuelve a escribir en el suelo. Y entonces el tiempo va pasando y dice la Biblia que la conciencia de ellos, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, se van yendo uno a uno acusados por su propia conciencia, porque no hay ningún ser humano que no tenga pecado. Todos los tenemos. Y entonces, en este momento llega en que Jesús se queda solo con la mujer, después de haber pasado esa circunstancia. Y entonces la mujer se queda con Jesús, Jesús vuelve a enderezarse y ve que no hay nadie, y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te han acusado? Ninguno te condenó, porque todos se habían ido. Y dice la mujer, no, ninguno. Y entonces viene la respuesta de Jesús diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay en las palabras de Jesús, en esta respuesta a la mujer, hay misericordia, hay perdón, hay amor, hay compasión, pero también hay dirección, enseñanza, ¿no? Responsabilidad. Porque si la frase de Jesús terminara en yo tampoco te condeno, quedaría como que Jesús está apoyando, dando margen al pecado. No, él dice a la mujer lo siguiente, yo tampoco te condeno. Es decir, si ellos te han perdonado, yo también te perdono. Pero te digo una cosa, vete y no peques más. Es decir, lo que ha pasado, perdonado está, pero no puedes seguir en esas circunstancias. Y aquí vemos algo que quiero hacer la introducción en ese texto. En el momento que esta mujer tiene un encuentro con Jesús, un encuentro con la persona maravillosa de Jesucristo, ella empieza a ser transformada por la actitud y por las palabras de Jesús. Pero es que los que también venían a acusarla y a condenarla y a apuntarle el dedo y que querían apedrearla y matarla y quitar su vida, también se fueron a su casa teniendo que pensar en lo que había pasado. Y una cosa es cierta, todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesús, su vida es transformada. No hay como tener un encuentro personal con Jesús y que tu vida siga igual como la de siempre. Porque si es así, es que no hemos tenido un encuentro con el Señor. Y hablando leyendo ese texto y el contexto, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo me ministraba y lo que hablaba incluso esa semana con algunos hermanos, me hizo recordar que yo recién convertido hace muchos años, vi en una iglesia, un evento que yo fui, que en esta iglesia los que estaban sirviendo, los que estaban trabajando en la obra tenían una camiseta. Y en la camiseta estaba escrita una frase que me llamó mucho la atención. Y decía en la camiseta lo siguiente, por delante y por detrás, decía, en constante reforma.
No estaba hablando de la reforma protestante que ocurrió hace unos cuantos siglos. Estaba hablando de que tú y yo no somos un proyecto todavía terminado. Estamos caminando en ello. Entonces, en 2 de Corintios va a decir lo siguiente. 2 de Corintios 5:17 va a decir, en un versículo muy conocido, va a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Es lo que dice la palabra del Señor. Quien tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo es una nueva criatura. Las cosas viejas tienen que quedarse atrás. Y ahí, a partir de este momento, empezamos a vivir cosas nuevas. Pero aquí hago una pregunta. ¿Eso ocurre de golpe? De repente todo lo viejo y lo antiguo queda atrás y vive y empieza a vivir todo nuevo. No. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, Jesús empieza a hacer la reforma, ¿no? Y una reforma muchas veces es peor que construir algo nuevo desde cero. En realidad, en lo espiritual, Dios está construyendo algo nuevo de cero en nosotros. Pero el ser espiritual que nace de nuevo en Cristo sigue viviendo en un cuerpo carnal. Y hay algo que nosotros no podemos olvidar en ningún momento. La carne no se convierte. La carne siempre va a ser carne. La carne es barro y el barro siempre va a tirar para el barro. Pero dentro de este cuerpo de carne vive un nuevo ser creado en Cristo Jesús, de un nuevo nacimiento a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, en nosotros, la gran verdad es que siempre hay una batalla entre lo carnal y lo espiritual. Tú vives esta batalla cada día, ¿verdad? Porque si no hay batalla, o estás viviendo en el espíritu y volando, o estás viviendo en la carne y las cosas espirituales no te están ministrando. Entonces la batalla entre la carne y el espíritu, lo dijo Pablo, es algo que siempre va a estar. De ahí que la reforma que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida es constante. Entonces vamos a partir del principio de lo siguiente. Tú estás en reforma y yo también. Entonces tú no eres una obra completa y yo tampoco. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado. Sé que a algunos no les gusta, pero a mí me gusta hacer que la gente hable. Dile: tú estás en reforma. Tú estás en reforma. Jesús, cuando se encuentra con esta mujer, empieza un proceso en su vida, así como Jesús está ejecutando un proceso en tu vida y en mi vida. Vamos a ver algo muy importante que dice la Biblia. Marcos capítulo 8, versículo 36 va a decir lo siguiente. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este es el versículo en el cual está basado la frase que dice que un alma vale más que el mundo entero. Es decir, tu alma, mi alma y cada una de las 7.000 y casi 8.000 millones de almas que hay en el mundo valen muchísimo más que todo el mundo, que toda la creación. Entonces, cuando Dios mira hacia el mundo, hacia la tierra, lo que Él ve de más valor en la tierra no es lo que está en la tierra, sino cada alma que vive en ella. Pero quiero decir algo muy importante.
que está en nosotros, que está en nuestra carne, que está en nuestro ser natural y terrenal, es el hecho de que nosotros muchas veces damos más valor a lo que vemos, a las cosas, que a las personas. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura en Cristo Jesús, significa que la naturaleza de Dios ahora está dentro de nosotros. Y la naturaleza de Dios dice que un alma vale más que todo lo que nosotros vemos. Partiendo de este principio, para Dios no hay nada más importante que las vidas. Y en ese texto, justamente en esta situación con la mujer adúltera, Jesús da el ejemplo, como en toda su predicación y como todo su ministerio. Jesús siempre está hablando de la importancia de las vidas, de las almas, de las personas. Por eso, lo más importante que hay en este lugar en el día de hoy eres tú y yo para el Señor. No son esas paredes, no es el aire acondicionado, no es el proyector, no son los instrumentos, no son las sillas. Lo más importante de este lugar eres tú y yo, para el Señor. Pero el ser humano natural y carnal está dado, y muy dado, a tradiciones, a protocolos, a situaciones, a leyes, a normas y cosas que muchas veces están metidas dentro de nosotros, que en muchas circunstancias nos hacen valorar más cosas que personas. Y quiero decirte que eso no va con la naturaleza de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que es otro versículo muy conocido de la palabra del Señor, la Biblia va a decir lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo escribe a la iglesia de Roma, a una iglesia que estaba metida en un contexto mundano, pero nosotros sabemos cómo era Roma y cómo vivían los romanos, ¿no? Sabían cómo ellos vivían y tenían su vida y el contexto, y por eso Pablo dice, y está hablando a la iglesia diciendo lo siguiente: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta sociedad, a esta condición, a lo que dicen, a lo que viven, a lo que son. No os hagáis igual a ellos, sino que transformaos, reformaos en vuestro entendimiento. Nosotros somos seres trinos: espíritu, alma y cuerpo, por orden de valor, que lo dice la Biblia, no porque lo diga yo. Entonces, por supuesto que el Espíritu Santo ministra nuestro espíritu, que ministra nuestra alma, y por supuesto eso va a pasar por nuestra mente y por nuestro entendimiento. Dios hace muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero Dios quiere que vivamos entendiendo lo que Él está haciendo y también entendiendo cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer las cosas. Y por eso Pablo está diciendo que hay una necesidad de un cambio de entendimiento. Porque lo natural es que yo valore las cosas y lo espiritual es que yo valore a las personas. Entonces, naturalmente, yo no voy a tirar, a valorar, a dar más valor a las personas. Yo siempre voy a tirar a lo carnal. Por eso, en la batalla, tiene que dirigir mi vida el Espíritu Santo. Cuando dirige el Espíritu Santo y cuando yo soy sensible a la voz del Espíritu, entonces, viviendo las cosas del Espíritu y viviendo la naturaleza de Dios,
para mí van a ser más importantes las personas. Porque si estamos todavía y cada día en transformación, en renovación, en reforma, no somos una obra terminada. Dios no ha terminado contigo y no ha terminado conmigo. Sigue en el proceso. ¿Quién ya hizo aquí una reforma en su casa? Todos nosotros algún tipo de reforma hemos hecho, ¿no? Cuando el albañil viene y dice, no, eso en 3 días lo hago. Y después se convierte en 3 semanas, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros que estar ahí con el polvo y con toda la situación que era para 3 días y tardan 3 semanas. Porque las reformas siempre se complican en la mano de los hombres. Pero en la mano de Dios siempre tiene el tiempo justo. Cuando Dios hace un presupuesto de la reforma y da el tiempo, cuando Él llega con el tiempo es el tiempo oportuno y correcto. Para que entendamos cómo funciona la mente de Dios en relación a las vidas de las personas, a las almas, tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Mientras Noé construía el arca, y tardó tiempo en terminarla, mientras Noé construía el arca, Dios construía a Noé. Mientras Noé estaba edificando un arca, Dios estaba reformando la vida de Noé. Porque el proceso muchas veces tarda tiempo, no porque lo que se está construyendo va a tardar tiempo, sino que aquel que está construyendo va a tardar tiempo en aprender determinadas cosas. David, mientras estaba construyendo el reino, uniendo las tribus y edificando el reino, Dios estaba construyendo a David. Mientras tú sigues caminando, yo sigo caminando. Mientras vamos siguiendo en reforma y creemos que estamos construyendo y haciendo algo, la gran verdad es que el que está siendo construido y edificado somos tú y yo. Porque a veces pensamos que si yo predico, que si yo toco, que si yo canto, que si yo limpio, que si yo hago, que si yo pinto, que si yo eso, y Dios nos mira y nos dice, mira, todo eso está bien, fenomenal, maravilloso, pero lo más importante que eres tú. El objetivo de la obra eres tú. El gran error de la iglesia de nuestros días es asimilar un concepto que se usaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que la presencia estaba vinculada a un lugar e incluso a un objeto, como en el caso del arca. Pero Jesús dijo que en el momento en que la iglesia fuera constituida, la iglesia estaría hecha de personas, de almas, de vidas. Y incluso dice en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Jeremías, sacaré vuestro corazón de piedra y pondré uno de carne, y pondré mi ley dentro de vuestros corazones. Es decir, el concepto del local y objeto para relacionar a la presencia de Dios en la iglesia, en el Nuevo Testamento, no sirve. Porque en el Nuevo Testamento la iglesia no es un local, la iglesia son las personas. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces lo más importante de la iglesia son las vidas y las almas. Lo más importante para Dios en la iglesia eres tú. Tú eres lo más importante en esta tarde, en este lugar para Dios. Y entonces,
Dios sigue obrando en la reforma. Dios sigue obrando en nosotros. A pesar de nuestras manías, a pesar de nuestras cosas, de nuestros errores, de nuestras tradiciones, de cosas que arrastramos de cuando hemos sido educados por nuestros padres, de cosas que hemos vivido, de situaciones que han pasado en nuestras vidas. Todos nosotros estamos marcados a lo largo de la vida por esas situaciones y por esas cosas que hemos vivido. Pero Dios sigue obrando para limpiarnos, para moldearnos y trabajar en nuestras vidas, para que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos. Pero ni tú ni yo hemos llegado todavía en esta posición. Y ya me vas a entender por qué voy insistiendo en eso. Pablo dice a la iglesia de Filipo en el capítulo 3:13 de la carta a los Filipenses lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo lo siguiente: hermanos, está hablando a la iglesia, no está hablando a las personas del mundo, está hablando a las personas de la iglesia. Yo mismo no he llegado ahí. Pablo está diciendo, yo sigo en reforma, porque el mismo Pablo dice lo siguiente: las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer, estas las hago. Pablo está diciendo y hablando de un evangelio real, un evangelio realista, no un evangelio triunfalista que dice que los creyentes tienen que vivir de todo lo bueno. Sí, Dios tiene muchas cosas buenas preparadas para nosotros, pero también dice en la palabra del Señor, lo dijo el mismo Jesús, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay situaciones difíciles, que hay que vencerlas, que hay que aprender a confiar en el Señor, que hay que esperar la respuesta de Dios, que hay que esperar el obrar de Dios en nosotros, en muchas situaciones que nosotros no sabemos ni qué hacer. Y Pablo dice, olvidando ciertamente de lo que queda atrás, es decir, no me cargo con las cosas que quedaron atrás, ya no los puedo cambiar. Mirando a lo que está hacia adelante, metiendo hacia adelante, prosigo a la meta. Es decir, sigo caminando y sigo entendiendo de que Dios sigue obrando en mi vida y sigue trabajando en mí. Eso implica entender, hermano, que si alguien no me cae bien, si yo no entiendo a una persona, si no me gusta lo que hace, o si incluso me irrita el comportamiento de alguien, y principalmente dentro de la iglesia, alguien está en el mismo proceso de reforma que lo estás tú y que lo estoy yo. Porque a veces, hermano, nosotros pensamos que ya somos obra completa y perfecta. Y cuando pensamos que somos obra completa y perfecta, cogemos la piedra. Y quiero decir algo bastante real, bastante verdadero y a la vez muy triste, que muchas veces la iglesia es el ejército que se machaca más rápidamente a sus propios soldados. Y no lo digo con alegría. Cuando en realidad el ejemplo de Jesús no es este. Cuento un testimonio. Hace muchos años, antes de venir a España, yo estuve trabajando en la empresa que pertenece al que es mi pastor. Yo ahí trabajé 3 años en esta empresa. Y como era la empresa de mi pastor,
que después pasó a ser mi pastor mientras yo trabajaba ahí, por una serie de circunstancias que ahora no viene al caso. Yo trabajaba ahí y ahí yo tenía un jefe. Mire, hermano, todo tipo de situaciones que tú te puedas imaginar con este jefe me ha hecho la vida imposible. Mira que en el trabajo hubo momentos que llegué a casa llorando con una irritación tremenda y una impotencia tremenda porque yo no podía irme a quejarme al dueño de la empresa porque era mi pastor. ¿Qué ejemplo estaría dando? Y como yo me veía en esta situación, yo tenía que seguir soportando y me iba a llorar en la presencia del Señor. Y a veces nosotros no entendemos lo que Dios permite, lo que Dios está haciendo. Pero años después, yo viví determinadas situaciones muy parecidas, pero en el contexto del ministerio, ya en la iglesia como pastor. Y entonces, lo que había aprendido en aquellos 3 años allí en las circunstancias que yo no tenía opción, en las cuales Dios me había enseñado muchas cosas, ahora cada una de esas enseñanzas me sirvieron para el ministerio y para la vida en la iglesia del Señor. Cuidado, hermano, porque a veces hay personas en nuestro diario vivir que son instrumentos de Dios en la reforma. No, pastor, no puede ser que esté pesado, que vive a mi lado, que le gusta la música alta, que no me deja descansar, que no me deja dormir, que está hablando todo el tiempo, sea instrumento en mi vida. Puede que sí. Pero no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta, porque a nadie le gusta cuando Dios nos aprieta como el barro que somos para moldearnos y hacer lo que Él quiere que seamos, no lo que nosotros queremos. Por eso es importante, hermanos, saber de que seguimos en reforma. Cuando cuente ese testimonio, hermano, no quiero de ninguna manera decir que yo aquí ya he aprendido algo, no. Porque muchas veces, hermano, aprendemos algo, tenemos victoria en situaciones y a los años se presenta la misma situación y volvemos a cometer el mismo error y decimos, Señor, otra vez. Sí, ya es que tú has aprobado con un 5 raspado, pero yo de ti quiero un 10. Y entonces nos vuelve a pasar y nos vuelve a enseñar en la misma situación. Y nos vuelve a probar en la misma debilidad. Y nos vuelve a probar otra vez en las mismas circunstancias. Y aquí quiero leer un texto que muchos teólogos no hay unanimidad, pero voy a citar el texto porque en realidad sí que parece mucho que sea la misma mujer. Algunos creen que sí, otros que no, pero yo quiero citar ese texto simplemente para comparar con la situación del texto primero que he leído en Juan 8. En Lucas 7:36, el texto va a decir lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo el frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aunque no sea la misma mujer, porque no hay unanimidad, pero esa es la actitud de alguien que sabe que ha sido
muy perdonado. Es la actitud de alguien que sabe que sigue todavía en la reforma y conoce muy bien a quién está obrando la reforma en su vida. En Filipenses 1:6 va a decir lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida, aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas, sigue obrando para completarla, pero no ha terminado todavía. Y aquí quiero concluir con un versículo que es de Colosenses 3:13 y 14. Dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amados hermanos, si todos estamos en reforma y ninguno somos obra completa ni terminada, significa que hay que soportar la reforma del vecino también. En mi caso, ahora mismo, el vecino está reformando el baño hace un mes. Y sábado y domingo y ruido. Pero, aunque eso sea muy gráfico, lo que me ministra y me habla el Señor es lo siguiente: si yo no soy obra completa, tú no eres obra completa, porque estamos en reforma, ¿por qué tengo el derecho yo de coger la piedra y tirarla? Si estoy exactamente en la misma condición que tú, ¿por qué tengo el derecho de hacerlo? ¿Por qué en esta situación cada uno de ellos se fue y volvió a su casa y tiró la piedra en el suelo y la mujer no sufrió ningún tipo de daño? Porque en realidad todos estamos en la misma condición. Si tú estás en reforma, ten paciencia con el vecino que también lo está. Sé misericordioso, usa de amor, usa de paciencia, perdónalo. A nosotros nos encanta cuando la gente tiene paciencia con nosotros, pero a veces no nos gusta tener paciencia con los demás, ¿verdad? Pero la Biblia dice: aquel que tú quieres que te hagan a ti, hazlo tú primero. Te invito a que te pongas de pie.